si algún día no tienes nada que hacer, métete una Percocet. Bueno, mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Yaislander Podcast. En el tema de hoy, lo que vamos a estar debatiendo hoy es simple y llanamente algo que nos llena de satisfacción, de cariño, de amor, incondicionalmente y sin esperar nada a cambio. Las mascotas. Lo que sea, un perro, un pez, gato. lo que sea. Los peces son raros, no hacen nada, Los peces son raros, no hacen nada, sí, eso pero quería son decir yo. bonitos. Depende de cuál, porque hay unos que tienen los ojos así, que lo que Ah, parecen son unos culos de botella, ¿no? Limpia peces. Sí, no, ¿cómo que se llama? ¿Cómo le dicen ustedes eso allá? Limpia peces. En mi casa teníamos un nombre específico, no lo voy a decir en cámara. Mamatoto. No, boquetoto. No, pero allá los limpiapeceras son caracoles, no son peces. ¿Para ustedes también o no? Y hay unos peces que tienen la alita así, que andan, se pegan así. Eso le dicen ustedes limpiapecera. Los caracoles también son limpiapeceras. Son limpiapeceras, ¿no? Pero bueno, de las mascotas, los perritos, lo que sea que ustedes tengan en casa, han tenido, se murieron, lamentablemente se van. Pero sí, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar Yo de creo eso. que tú me empieces con la última mascota que tú tenías, que tú recuerdes. En Cuba, Ni modo. la última mascota que yo tenía, coño. Era la última mascota. No, mentira. La última mascota que yo tuve, si yo mal no recuerdo, fue un pajarito. Un pajarito. Un tomeguín del Pinar. Voy a dejar una foto por aquí. Yo... Pero después de un tiempo, yo sentí que ya no tenía la suficiente responsabilidad para cuidarlo, ni el suficiente tiempo, ni me causaba la misma satisfacción. Y entonces un día fui al monte, le abrí las jaulitas y lo dejé que volara libre. O se te escapó, que es diferente. No, yo lo dejé que se volara libre. Yo me acuerdo, yo tenía en mi casa, hemos tenido varios perros, muchos. Nombres ¿De todos o de unos cuantos? de todo lo que tú te puedas acordar y puedas Bueno, está decirlo así. Django, Chocolate, El Niño, Flipping. Ahora hay otro, no me acuerdo cómo se llama. Eso parece una película de Steven Spielberg con niñitos. Pero lo que más marcaron fue el Chocolate y El Niño. ¿Por qué? Anécdotas sobre Chocolate y el niño. Mira, primero que el Chocolate y El Niño son hermanos, pero son distintos. Todavía viven ellos. No, ya no hable de eso. Perdón. Eso va al final. Perdón, no, tranquilo. Sé fuerte, estamos en aire. Bueno, lo primero que son hermanos, pero son totalmente diferentes. Chocolate, color chocolate, alto y atlético. El niño es chiquito, fuertecito y rubio, Un perro rubio. amarillo. Sí, no, pero o sea que es rubio y negro del otro. Ajá, Chocolate era marrón, así como Bruno. Más, Sí. más clarito, con los ojos verdes y Pobre. cosita. Entonces, ellos son hermanos, pero son hermanos. El punto es eso. Y ellos llegaron juntos a la casa. Ujú. Y uno los crió y vaina, tan. Ya cuando nosotros nos mudamos en una casa estable, ya ellos están un poco grandes, ¿no? Ya ellos salen Ah, sí, a fuetear. a matar a su perra. Hey. Y lo que pasa es que Chocolate, yo no sé si en Cuba hay, pero ellos, no hay como perros que andan juntos así, En una la manada, pandillita de perros, sí, una claro. banda con tatuajes y de todo. No, tatuaje no la usaste ahí. Pero yo Aunque no- bueno, sí, había algunos le que- tiran aceite caliente y Sí, o agua caliente, le meten Sí, machetazos yo y nunca todo, entendí y eso, se le son ponen, maricones. y se hacen, sí. Pero andaban un grupo de perros que tú ibas por la calle y venía el grupo que tú cruzabas del otro lado. Claro, luego esos tipos venían más duros que Hulk y la Liga de la Justicia. Ya yo no quería el jefe. Siempre. Y yo me acuerdo que los perros de mi casa le cogían la perla A los otros a jefes. los otros. Entonces ellos iban allá y se fajaban. Dime. Entonces el niño, ese chiquito, pero era bravo. Y el niño en la casa andaba con el rabo así metido. Y yo me lo encontraba a kilómetros de la casa él y andaba así, con el pecho fuera. Chacho. Y el rabo así parado. Y envolvidito, así. No. Y así andaba, dando brinquitos. O sea, por la casa era un niño bueno No, y cuando salía era el matatán. Tú le ponías la comida y así. ¿Ah? No, yo no. Pero Chocolate, loco, Chocolate se reía. Tú le decías, ríete.
¿De verdad? Sí, para lavar los dientes así. Y tú, bárbaro, chocolate. Y el chocolate era una vaina, a chocolate. Se lo robaron. Se los robaron. Se lo ¿Por qué? robaron. Porque era muy alegre, todo el mundo lo quería en el vecindario. Mm. Entonces se robaron chocolate. El niño murió no hace tanto. Al que se robó el chocolate. El niño le dio un machetazo. El niño pasó por mucho. Le dio un machetazo. No la ¿Verdad? pandilla de perros, sino. No. ¿Tú te imaginas un perro? No, ¿tú no viste un video de un perro que hay con un machete? No. Lo voy a enseñar ahorita en TikTok. Pero le di mucho, lo chocan, etcétera, etcétera. Joder. Pero pasó algo y murió. Pero sí, eso. Lo atropellaron. No, él murió en la casa. Ah, ok. Pero Chocolate y el niño eran duros. Eran duros, la pandilla de perros. No como nuestro querido Bruno, que nada más que es productivo para dormir. Para dormir y para comer. Si hace un trabajo de probar camas de perros, ese se vuelve millonario. No, es el mejor. Pero, loco, yo tenía Django, el Django sí no lo chocaron. Pero lo chocaban por eso mismo, porque si estaba en calor, se iba para atrás de una perra. Dime tú. Entonces cruzaba la calle, Sin mirar. sin mirar. Y cuando un día venía, ¡pam!, lo chocaban. Se nos fue Django. Pero que te iba a decir, ustedes los perros entonces los tenían sueltos así en Sí, por la porque allá casa. ellos salen y vuelven y normal, suelto. Pero Django y el niño, el Chocolate y el niño. Pero el niño, había una banda, loco, era la banda que era una banda contra el Chocolate y el niño. Entonces, cuando le estaban dando al niño, venía Chocolate a defenderlo porque era más grande y más fuerte. Sí. Entonces, el otro perro le tenía miedo a Chocolate. Y entonces se iban. Se iban. Dime, eso parece una película, loco. Sí, ellos llegaban en grupo, con su tatuaje, su bendita. Dime tú. Y llegaban, En el carro. ¿claro qué? No, en la moto. Ah, en la moto, ¿verdad que sí? En la moto. La ¿Claro chaqueta qué? de cuero. ¿Claro qué? ¡Oh! ¡Oh, wow! Y llegaban, pero sí, eran duros. Y no se te llegó a perder ninguna vez, ninguno de los así que lo encontraron al tiempo o algo así porque se escapó. Ellos se iban y volvían, los perros eran libres, son libres, ya sabes. Te mama. Muchas gracias. Esa es la chimenea más real que tenemos ahora mismo. Sí. Eso es un calor, caballero. No, pero yo soy santo, no es que estoy en... Shach. No, entonces que te quedaste que chocolate, no, chocolate el niño. No, bueno, Eran libres, que los perros eran libres. Ellos iban y volvían. Y así. ¿Tú nunca tuviste perro? No, o sea, el problema es que a mi mamá y a mis abuelos como que no les gustaba mucho la idea de tener un perro. Y entonces nunca tuvimos perro. Y aquí, bueno, tenemos a Bruno. Ahí vamos a ver si ahorita baja y lo presentamos en cámara. Ojalá. Pero, como ya te dije, Bruno es un perro que desde chiquitico lo educaron para hacer tratamientos de terapia y cosas así. Y entonces es un perro muy tranquilo. Y pues nada, no ladra, no muerde. Nada más que come, duerme, orine. Ya, eso nada más. Y lo otro. Pero ya más que eso. Pero tú sabes lo que yo tuve, que eso suena loco, por eso nada más lo tienen los niños allá en el Caribe. Macao de mascota. ¿Qué es eso? Macao. No sé qué. ¿Tú sabes lo que son los macaos? No sé. Los macaos son como, hasta la idea, unos cangrejos, Ah, pero más chiquitos que se meten ahí. Nosotros le decimos maquey. Exactamente, adentro del concho. Sí, Yo iba a la sí. playa, los cogía Sí, sí. y me la ¿Se llevaba. morían de una vez? No, a mí yo tuve uno así de grande, rojo, y yo me acuerdo que me llegó a durar una semana. Luego, sí, normalmente se te morían el mismo día que tú te los llevabas. Es verdad. Y así, y yo lo tenía. pero Maquey, yo el tenía pro- o mucho sea, en un maquey, loco. o sea, te digo, en realidad no fue que se me murió, fue que se me escapó. Y tú Luego te- eso corre a 0.0 kilómetros por hora. No, pero se me escapó en el sentido de que yo estaba en la escuela y yo lo tenía metido en un pomo, pero el pomo ese yo le metí inteligentemente un palito y el palito sobresalía, entonces subió, se fue y adiós. Y tú sabes lo que se metió una vez en mi casa, loco, un cangrejo. ¿Tú conoces los cangrejos bolseadores? Lo que andan dando golpes. Sí, que tienen las penusas grandes. Luego eso se metió en el fregadero. Yo no sé cómo un cangrejo subió a un fregadero. Y entonces, y cuando yo voy de pronto así caminando para el patio, veo a mi abuelo tirando así piñazos al fregadero y yo diciendo, mi abuelo, ¿qué está haciendo? Mi abuelo fajado con el cangrejo, que era y lo cogió por la papá y pa. Y yo decía, abuelo, pero Sí, es un porque cangrejo, coño. No. Tú no puedes tener un cangrejo de mascota porque No, te muerden. te Y tú pican. te lo comes después. Estás así. Pero También. ¿tú sabes lo que son los peces beta? ¿Los peces qué? Betas, que pelean. Los que no son alfa.
Ah, pez peleador, sí. que sí, son sí. chiquiticos, se abren. ¿Cómo que se abren? O sea, son tan cerraditos, se le abre la cola. Ah, o sea, sí, sí. Eso es una sensación allá. Peces Es una peleadores. sensación, yo Eso, compraba. yo uno iba a la nunca llegué a laguna. tener de eso. Yo sí. Porque yo sentía que al fin y al cabo los ponía a pelear y entonces iban a morir. Entonces sentía que era un daño para la naturaleza. No, de verdad, no Pero llegué a si tú tener. sabes que estaba más que de la playa. Buen punto, pero Pero con los los peces lo veía de un modo diferente. Nosotros comprábamos los peces y yo me acuerdo que eso nos aportaba dinero, los ponía a pelear. A veces uno lo llevaba hasta la escuela y todo. Y son diferentes, sí, claro, ya lo vendían. En la Y escuela. lo vendían en la escuela ahí, Pero sí. yo me acuerdo que nosotros lo poníamos a pelear. Entonces, por ejemplo, no tengo nada. Imaginemos que esto es una botella. Ahí están los peces peleando. Ese no. Coño, eso es una ofrenda, loco. Víralo. Que no la vi. Ahí. Imaginemos que esto es una botella. No, está bien. Imaginemos que esto es una botella, pero es muy pequeña para pelear. Y están ahí. No lo aprietes. Tranquilo, ¿por qué lo que? No, que no lo aprietes, no sé Y que me están ahí, suelte todo el chorro de y eso. está mío. peleando el tuyo con el mío. Hey. Llega un punto que nosotros le tenemos que hacer un remo, no me acuerdo lo que se llama. Hey, remolino. Pam, para que ellos se mareen. Hey. Y hasta que quede el último beta de pie es el que gana. Y ahí se aportaba dinero, de todo. Dime tú. Habían diferentes que estaban los... Pero eso, todo eso en la escuela, pero también en la calle, obviamente. Luego ¿no? los hombres tenían beta. La gente mayor con Y beta. los niños no. Sí, obvio. Porque a ver allá cantidad de niños. Pero son diferentes. Yo me acuerdo que eran los laguneros, los pibus, ¿no? Sí, eso tienen nombres distintos ahí. Pero eran caros, hay veces que te cuestan miles. Yo me acuerdo que tenía un socio que era el abusador con el pez peleador de él. Él lo puso una vez a pelear y le arrancaron una de las aletas de eso. Y dice, no, esa aguanta todavía un round más. Lo pusieron y le arrancaron en la otra aleta. Y yo le digo, loco, ya no pongan más pies de pelear. Y al otro día me dice, loco, me mataron el pececito. Y yo digo, ¿cómo que te lo mataron? Dice, sí, lo puse a pelear. Le dije, loco, pero si no tenía aleta, ¿cómo iba a pelear? Yo me acuerdo que yo lo ponía, una vez mi hermanastro, él llevó uno. Y eran iguales. Y lo pusimos y duran el día entero peleando. Y Es que esos peces no se cansan. Pero, loco, sí. Son muy buenos. Pero ¿cómo es que era eso? Macho con macho se pelean. Sí. Pero hembra con hembra no, ¿no? No sé, yo no sé. Yo no me acuerdo, porque yo me acuerdo cuando uno iba a las tiendas donde venían pececitos, las tiendas, las casas de donde la gente vendía pececitos, y los peces peleaban, los machos siempre los tenían solos, pero las hembras no me acuerdo si se podían juntar o no me acuerdo. Yo creo que esos peces son muy territoriales. Sí. Por eso que se pelean. Pero yo creo que si ellos vienen de la misma laguna, no se pelean. No sé. Porque ellos están juntos en la laguna. Hay que hacer una entrevista a los peces peleadores. Hay que hacerlo, los beta. para Digan ustedes, que- ¿peces peleadores o beta? Beta. Peleadores. ¿Y qué peleadores? Ya. Peleadores. No, mira, y que estabas diciendo que también tuviste limpiapecer y todo eso. ¿Qué otro tipo de Nosotros peces tú tuviste? tuvimos una pecera, Mm. tenemos, con muchos peces payaso, dorado, muchos peces, tiburoncitos teníamos. Tiburoncito. Sí, unos peces parecían tiburones, supuestamente crecen muchísimo. ¿No? No, yo lo que tuve mucho fue peces goldfish de eso. Goldfish sí tuve cantidad. Y ya, creo que ya. Y algún que otro pececito de esos, de los que son una pelotica que... O sea, una pelotica no, que son Y tú ya circularcitos así. tener muchos pececitos, los pececitos pequeños que son de colores. Que son de colores, sí, claro. Sí, son bonitos. Pero no me acuerdo cómo se llaman No me ellos. acuerdo cómo se llaman, pero eso te dije así. Y pues, de eso tuve también, pero yo no le hacía mucho caso a los peces. No me Allá vendían pollitos, loco. Los Yo pollitos. tuve gallina. No, allá todo el mundo. Pollitos, lo pintaban, loco. Te lo vamos a poner una foto. Pollitos de colores, habían azules. No, un día no te duraban esos pollitos vivos. ¿Pero por qué? Pues se morían. Se morían. Pues había que incubarlos, coño, claro. Los pollitos así, habían amarillitos, eran naturales. Pero habían Pero rosados. cómo la gente los pintaba. Los pintaba, loco. ¿Pero cómo? Qué sé yo, con el spray, con lo que sea. Es un daño, pero se sí. hacen cada animalada que... Pero yo llegué a tener un pollito, me acuerdo, azul. Y se me mojó y se me decoloró. Y después se murió automático. No, y se murió. Yo lo tiré así porque yo dije, coño. Y mami lo cogió y lo secó y estaba lindo. Y yo dije, no, después que lo arregló. Pero se murieron porque obviamente van a morir. Pero si tú lo tiras, pues tú te crees, al pollo, ¿tú te crees que es una bala de Es que yo quería, cañón? él estaba muriendo y yo para que no sufra. No, Pero sobrevivió. Pero se murió después. no. Pero los pollitos de colores. No digo yo que se va a morir, loco. No digo, se está muriendo, lo tira, lo revuelca, lo revive y encima de eso lo vuelves a matar. No, digo se yo. murió solo ya.
Sí. ¿Y qué más? ¿Tú sabes que yo tuve también jicotea? Eso. Jicotea. Ah, jicotea, sí. Porque esos no son mascotas. Esos son mascotas. Loco, es como una gallina. Tú le dices a la gallina, ven, 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 ven. Como tú vas a decir que las mascotas no son... Las jicoteas no son mascotas. Loco, lo que son gallinas, patos, son no mascotas. Que sí. Eso es alimento. La jicotea tú no te la comes, jefe. Ah, estás hablando de la jicotea. Yo entendí otra vaina. ¿Y Las qué bien? tortugas, son como las tortugas. No, sí, las jicoteas son tortugas chiquitas. Yo lo sé lo que son las jicoteas. Mala mía. Que me está Entonces, llegando. ve, y eso sí eran mascotas, lo que pasa es que imagínate tú, no haces más nada que nadar un poquito y... Yo voy a poner una ponchera. Un recipiente. con una grande. palangana, sí. Una palangana. Sí. Lo que pasa es que, oye, una palangana se llama eso toda la vida. Una ponchera ya. Una metida. Una No, ponchera eso- donde la gente lavaba la ropa, se metía a jugar. Eso es una palangana. Una ponchera. Eso es una palangana. Está bien. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y volvemos con más temas sobre mascotas. Así que ya saben ya, The Islander Podcast. Pase lo que pasa, pasa una y otra vez. Por mucho que el pasado nos jurásemos sagrado lo que fuera. De todo lo pasado, cuánto queda, cuánto sirve y para qué. ¿Será que con los... Bueno, mi gente, y después de esta pequeña pausa comercial volvemos con más. Y esta vez tenemos invitados especiales para ustedes de Latinoamérica y el Caribe, hablando sobre sus mascotas. Queremos que tú nos digas cómo se llamaba tu mascota y qué hizo. Mi gato se llamaba Chloe. ¿Cómo? Chloe. Chloe, Chloe. sí. Ok. Ajá. ¿Y cómo se murió? No, espérate, Ah. no, yo quiero primero saber cómo se veía el gato. ¿Cómo se veía el gato? El gato era amarillo con Amarillo. blanco. Ah. Igual que Garfield. Es una falta de respeto, Garfield era naranja, anaranjado. Y no era muy grande. Ni tampoco muy pequeño. Y ese fue de la casa cuando yo me vine para el mar. Mentira. Así que se fue porque tú te fuiste. Claro, porque nadie lo trataba bien en la casa. Eso duele. Eso duele. Y tenía que comprar mucha comida para él. Ay, para un gato. ¿Y qué tiempo lo tuviste? Y solo comía concentrado. ¿Qué tiempo lo tuviste? Creo que como 2 años. Wow. Ah, no fue tanto. No fue tanto, ¿no? Los gatos tienen 7 vidas. Pero Crecen tan rápido. crecen tan como los Sí, niños. eso ¿verdad? sí. Hello. Mala conexión. ¿Se conoció? Hello. ¿Cómo? Que muchas gracias, un beso y Muchísimas gracias. se fue la señal. Hello. ¿No escucha? Ya, qué huevo. ¿Me escuchas? Sí, pero es que el internet está un poco malo, ¿sabes? No. ¿Qué no, qué? Oh, Ya, Eso es Yo no te que escucho no te nada, escucha, ahora no te sí. escucha. que el internet estaba malo. Tu internet ya se arregló. bueno. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, mi gente, esto ha sido todo con nuestro primer invitado especial, la pequeña y corta historia de, ¿cómo se llama el gato? Chloe. Chloe. Chloe, hasta los días de hoy, Chloe, te extrañaremos mucho. Gracias por salir en nuestro podcast, Chloe. Pero no se murió, Chloe se fue. Bueno, sí, se fue. ¿Ibas a llamar a otro invitado quizás también? Vamos Yo a estoy seguir. buscando aquí, pero me dijeron que me escribían en un momento. Bueno, yo quiero saber. Bueno, yo no tuve perros como Chloe que se iban. Pero sí había perros que se iban, pero volvían. Ujú. Entonces, el niño en uno de esos se iba por el día, volvía. Y uno llegaba a la casa que ni se parecía a él. Pero por lo menos volvía. Volvía a buscar. Porque este se va y nunca vuelve. Es que este es tonto. También es verdad, sí, pero es que se va y nunca vuelve. Él se cree que él es un aventurero de la vida. Es que no sabe volver. Y así tú sabes. ¿Y qué más? ¿Qué más? Yo tuve otra mascota también. A pajarito te dije que tuve. Gallina. A mi casa iban muchos pajaritos porque le daban uno de comer. Pero no eran mascotas, eran como que ellos iban diario, le daban comida, pero no eran como que nosotros Sí, eran que llegaban sencillamente al patio. No, pero ¿Tú mucho. llegaste a tener una lagartija de mascota? No. No, yo sí. O sea, a ver, no. Yo la atrapaba en el patio de la casa y cuando ya me aburría entonces la dejaba A mí, salir otra vez. sinceramente, a mí nunca me gustan los gatos.
Yo soy más de perro. Si hay que un perro, pero un gato no me llama la atención. El Bruno debería bajar para presentarlo en la cámara. ¿Tú quieres yo voy y lo busco? ¡Bruno! ¡Bruno! Tiene que... Bueno, en fin, que no baja. Y entonces eso, pues... Ah, ya. Y entonces que... ¿Ya? Ese seguro está durmiendo como siempre, está ocupado. Y entonces eso, pues, mascota yo creo que, según yo recuerdo, esas nada más. Gato no llegué a tener nunca. Coño, yo tuve... ¿Alguna otra mascota que yo haya tenido? Yo gato nunca tuve, perro tuve bastante. Peces. No sé qué más yo tuve. No me acuerdo. Pollito, el pollito. El pollito volador. El pollito volador. El pollito volador. ¿Tú llegaste a tener a Pou de mascota? ¿Qué es Pou? Pou, tú nunca, no me digas, tú nunca llegaste a jugar Pou. No sé qué. Pou era un jueguito de celular que era una papa. Tú la tenías que cuidar, bañar. Pou. Sí. Pou. Si lo lees en español se llamaba Pou. Sí, Pero lo llegaste a tener de mascota. sí, no le daba comida, ponía gordo, jugaba con él. Pou fue la mascota de muchos niños Sí, del siglo XXI. sí. Del 2000 para acá. Del 2000 hasta el 2010, creo. Algo así, sí. Sí. Y Tom, el gatico. No, Sí, me acuerdo de Tom, sí. Tommy se llamaba No era Tom. Tom, no era Tommy. No sé, yo me acuerdo que tenía un gorrito, ¿no? Una gorrita. Si tú querías, Tú le podías podías poner. una Sí, varita. también. Sí. Fue mascota de muchos de nosotros. Pero Pau tenía muchos juegos, en carritos. En carritos. Eso es lo que me gustaba a mí, tenis. jugar los carritos y el tenis. Y el fútbol. El fútbol Y era tú le das duro. comida y se ponía así. Sí, se ponía duro. Pero Pau, sí, yo me acuerdo de Pau. Y así. Y tú, mi mascota nunca aprendieron como que No está ahí, ¿no? nunca, tú le decías siéntate, no se sentaban, era como que, Indisciplinado. sí, libres. Libres. Sí, no indisciplinados, libres. De potestad suficiente para tomar sus propias decisiones. Y convivir y sobrevivir por ellos solos porque son animales en el reino animal. Igual que nosotros. Sí, pero... Entonces lo que yo llegué a tener de mascota, un león. Un león, Un león. un león. ¿De cuáles? No, yo que me dio de esos de juguete. Y yo le puse una vez una soguita en el cuello y lo paseé por la casa y yo tenía un león de mascota. Tenía un león, Pero tú sabes cuál era mi sueño de niño, tener un dinosaurio de mascota. Wow. Tener 3 en realidad. Yo Uno- siempre he soñado con tener perro, grande, perro. No, pero yo dinosaurio. Uno para irme para la escuela volando, de esos de los que vuelan, un pterodáctilo o algo así. Uno para poder llegar a los altos de los edificios, un diplodocus. Pero tú vas con el que vuela. Para ir con el que vuela. Sí, pero tú Uno alto para llegar a los altos de los edificios. pero con el que vuela tú puedes subir. No, porque de la escuela era solamente para transporte. y un espinosaurio para, tú sabes, para cualquier bronca. No, era para cualquier bronca. ¿Y para qué? Para que se fajara por mí, pero no tienen que pagarme. Ay, yo quisiera tener un velociraptor. Velociraptor. Velocidad, eso mismo. Mm. No sé para qué, para ponerlo a correr. Pero tú sabías que los velociraptors que uno ve en las películas no son como en realidad eran. Bueno, la mayoría de dinosaurios no son como en la eran. Mucho que no, pero velociraptor al ser ¿Tú tan sabes que la famoso, gallina... pone huevo. No, la gallina son la evolución de los... De algunos dinosaurios. Sí, de este. Nosotros ¿Cómo que se posiblemente. llama este? El robarcito chiquito. T-Rex. El T-Rex. O sea que la gallina... De ese tamaño a ese tamaño. Pues sí, brother. ¿Dónde tú leíste eso? No, es que son igualitas. Tú la ves así, la alita, la pata. Mm. Pero es que hay una diferencia. ¿Cuál? Los T-Rex no tenían plumas. ¿Tú estabas ahí? Pero lo sé, yo he visto No, mucho, yo sé, he visto pero- muchos documentales y he leído muchos reportajes sobre eso. Yo lo que sé es que si los cocodrilos y los dragones de Komodo, eso sí ya vienen de ahí. Eso sí. Pero Los, ese no los es el tema. tiburones vienen de los megalodón. No sé, Los obvio. elefantes vienen de los mamuts y cosas así. Eso es obvio. Nosotros venimos de los Homo sapiens Sí. y así. Pero en fin. Bueno, no te pares porque se te corta la cabeza. Ah, mano mía. Siéntate, por favor. ¿Qué iba a despedir? Pues despidamos ¿Despido yo, entonces. despido tú? Tim Marín de los Pingües, ven.
Ay, no, piedra, papel, tijera. Eso fue lo que quise. Piedra, papel papel o o tijera. tijera. Ya, lo cambiaste al final, pero no importa. Bueno, dale, lo despides tú. Yo probé de que Bueno, mi gente, ya está aquí el video de hoy de... Islander Podcast. Y ya ustedes saben ya. En este episodio... ¡Ey, Bruno! ¡Bruno! Por ahí viene Bruno. Espérense, no se va a acabar el video todavía. ¡Con Bruno, con! Con. ¡Ya! ¡Ey, ¡ya! ¡Con! ¡Ya! Preséntalo en la cámara. Espérate, vamos a presentarlo en la cámara. Brunito. Ey, vamos a cambiar el formato rápido aquí. La cámara se va con nosotros. Tenlo ahí. Él no se va. ¿Por qué te me metes ahí, Bruno? ¡Bruno! ¿Quién es Bruno? Dame la pata. ¡Ay! Dile que mire para acá. Bruno. Bruno, put your camera on. Yeah. Bueno, Bueno, mi mi gente. gente, hasta aquí el video de hoy. No olvides compartir, dale like, suscríbete, comparte, síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.